She just went live. She just went live. She just went live. I think I'm in. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Valeria Adriansen y el día de hoy, gracias al apoyo de Equipu, vamos a hacer esta entrevista. En un país en donde casi la mitad de estudiantes no comprende lo que lee, un joven autodidacta aprendió a programar a través de papers a las 3 de la mañana. En una nación que ha dejado desaparecer al menos 37 lenguas originarias en el último siglo, él decidió crear un sistema que las escuche, codifique y las preserve a través de su innovación. Hoy hablamos con Héctor Díaz Gómez, estudiante de Economía de la PUC, creador de Gaia, una plataforma de traducción automatizada para lenguas originarias e indígenas, uno de los 10 jóvenes más innovadores del mundo según Magnificent Fellowship 2025. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Valera, por la invitación. Bueno, cuéntame, Héctor, ¿qué es la innovación para ti? ¿Y qué sentiste cuando te enteraste que eres de los 10 jóvenes más innovadores del mundo? Bueno, yo creo que la innovación es un aumento de eficiencia, es decir, poder hacer más pero con los mismos recursos. En ese sentido, Gaia es una plataforma que permite entrenar modelos de traducción, pero con mucho menos cantidad de data que antes. Es decir, con mucho menos data de entrenamiento, se puede obtener mejores modelos de traducción y ese aumento de eficiencia, alrededor del 95%, yo diría, y que justamente ha permitido ya a varias organizaciones e investigadores crear modelos de traducción para lenguas indígenas acá en el Perú y fuera también. Naciste en Luna Viejo, sin luz, sin computadora. ¿Cómo fue y cómo empieza tu historia en un lugar así? Bueno, yo diría que eso me dio tiempo para pensar muchas cosas. Entenderás que cuando uno está alejado de la tecnología tiene mucho tiempo para reflexionar acerca de todo lo que ve, de todo lo que siente y de cómo quisieras modificar el mundo. Me daba mucho tiempo a mí para la creatividad y ciertamente ha sido eso que me ha permitido desarrollar bastante confianza en mí mismo, confianza acerca de lo que quiero hacer y ha sido ese ambiente también en el que me ha ayudado a ser una persona bastante resiliente. Entonces, actualmente, para mí esto es algo bastante, yo diría que me pone bastante alegre, porque de todas las cosas que yo quería hacer cuando era niño, siempre pensaba en proyectos que impactaran a nivel global, y ahora hacerlo es algo que me pone bastante feliz. Qué bueno. Cuéntame, ¿cómo nació Gaia y qué problema específico intenta resolver? Gaia nace porque después de entrenar un traductor a Guaruna español, me di cuenta de que yo podía hacerlo, porque yo tenía los conocimientos de programación, de machine learning. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen esos conocimientos, pero que igual quieren contribuir a preservar sus idiomas? No pueden hacerlo porque no tienen esos conocimientos. Y ciertamente eso es lo que limita la creación de tecnología de traducción para la gran mayoría de idiomas del mundo. De los más de 7.000 idiomas que se hablan en el mundo, solamente 200 tienen tecnología de traducción. Entonces la brecha es enorme. La brecha a resolver es enorme. Y para resolver eso, como yo lo pensé, es descentralizar el proceso. Es decir, permitir que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda crear traductores para cualquier idioma. Y eso es Gaia. Gaia es una plataforma que permite a cualquier persona sin conocimientos técnicos, sin conocimientos de inteligencia artificial, crear traductores para cualquier idioma. Sea Shipibo con Ivo, sea Ibai, sea Saraiki, como te comenté, cualquier idioma. Exacto. ¿Por qué decidiste empezar con las lenguas originarias o indígenas y no por un problema mucho más popular o financiable? Bueno, yo creo que se ha descuidado bastante las lenguas indígenas, al menos al no darles tecnologías de traducción, porque siempre se ha asumido de que es un problema que no puede resolverse. Se piensa de que no se tiene tecnología de traducción para las lenguas originarias y bueno, no se tiene. Y ya acabó, algo que no podemos controlar. Entonces, era muy difícil de resolver, era un problema muy complicado ciertamente, debido a que no hay data de entrenamiento. Y como te comento, no
muchas personas que tengan las habilidades técnicas para crear traductores para estos idiomas. Entonces, viendo eso, es un problema difícil de resolver. Es un problema global. Es un problema que arrastramos los humanos desde el inicio de los tiempos. Incluso en la Biblia está la Torre de Babel, la narración que trata de que todos no podemos comunicarnos, básicamente. Bueno, uno le puede dar la interpretación que quiera a esta historia de la Torre de Babel, pero el problema está. Y justamente al ser un problema global, al ser un problema que hemos arrastrado por tanto tiempo, me pareció interesante. Y muchas de las cosas que hago yo es porque me parecen interesantes, no porque espere algo más. Y dije, bueno, ciertamente sí, puedo crear una solución que por primera vez en la historia permita a cualquier ser humano comunicarse con cualquier otra persona. Por primera vez en la historia tendríamos una solución de esta magnitud. Y dije, bueno, me parece interesante. Y ya. ¿Sí? Y en tus palabras, ¿qué significa que una lengua desaparezca? ¿Qué estamos perdiendo como país? Cuando se pierde una lengua, se pierde bastante conocimiento. Por ejemplo, las lenguas que hablaban los antiguos egipcios se han perdido. Y es por eso que ahora no sabemos tantas cosas de ellos. No sabemos muchas de las construcciones que están en el antiguo Egipto, no sabemos por qué se construyeron así. ¿Por qué? Porque no sabemos nada de su idioma. Y lo mismo pasa acá en Perú. Por ejemplo, Cuélap. No sabemos un montón de cosas de Cuélap, allá en Amazonas, porque el idioma que hablaban los chachapoyas se perdió. Entonces todas las tradiciones orales que tenía esa cultura también se perdieron. Entonces, pensándolo así, a lo largo de la historia, los seres humanos hemos perdido un montón de conocimiento porque las personas que hablaban ese idioma y cultivaban sus tradiciones, sus historias, también han perdido eso. Así que viéndolo desde ese punto de vista, perder un idioma es perder conocimiento. No es ninguna exageración. A lo largo de la historia se ha demostrado eso. Y pensando en eso, ahora que ya existe la tecnología que puede ayudar a resolver ese problema, pues yo creí que era momento ya de crear una solución a escala global que permitiera combatir eso. Y cuéntame, ¿cómo describirías o definirías Gaia, una app, una plataforma, una infraestructura, y qué es técnicamente y conceptualmente? Gaia es una plataforma para crear agentes de traducción. Entonces, como ya expliqué, es una plataforma para que cualquier persona pueda crear traductores para cualquier idioma. Entonces, supongamos que yo hablo aguaruna, escaneo o obtengo un diccionario en PDF en aguaruna, voy a Gaia, subo el documento, doy clic en crear y ya está. Ya tengo un traductor para el idioma aguaruna. Ahora bien, ¿cómo funciona de fondo? Ciertamente, el inicio de Gaia fue bastante complejo porque los costos eran extremadamente altos. Entonces, digamos que cada hora de cómputo en el servidor costaba 500 soles. Eso hace que cueste 12.000 soles al día. Era muy, muy costoso. Así que tuve que hacer cambios de fondo, porque ciertamente el poder de cómputo es un recurso muy escaso, por lo cual tiende a ser muy costoso. Los cambios de fondo ha sido convertirlo de modelos de traducción automática a convertirlo en agentes de traducción. Entonces, estos agentes de traducción, ¿qué es lo que hacen? En el documento que tú has subido, al momento de que una persona va y quiere traducir algo, recuperan o buscan en ese documento cuáles son las secciones más relevantes. No leen todo el documento en tiempo real, solamente buscan las secciones más relevantes. A partir de las secciones más relevantes, los modelos de inteligencia artificial crean una respuesta. Y esa es la respuesta que puede ver el usuario final. Ahora bien, hay dos limitantes muy importantes. Primero, qué tan rápido recuperas la información. Y el segundo, qué tan rápido te responde la inteligencia artificial. O al menos el modelo de inteligencia artificial. ¿Cómo se soluciona el primer problema? Con llamadas concurrentes. ¿A qué me refiero? A que para buscar información generalmente lo que se hace es buscar primero esto, segundo esto, tercero esto. Entonces, lo que actualmente hace Gaia para ser más veloz es buscar de forma concurrente, es decir, buscar en todas las direcciones al mismo tiempo. Y para la segunda parte ya la velocidad
el modelo de inteligencia artificial, eso ya casi no depende de nosotros, porque utilizamos modelos de inteligencia artificial, generalmente modelos de Anthropic, que es una empresa bastante grande ya. Pero como te comenté, eso no depende de nosotros, hasta ahora. Porque mi mentalidad siempre ha sido como que no hay muchas cosas que no dependan de uno mismo. Entonces, actualmente lo que estoy trabajando es en entrenar modelos de inteligencia artificial de código abierto que puedan ser desplegados en los chips de una empresa que se llama Edge en Estados Unidos, que no son de uso para el público general todavía, se van a lanzar a finales de este año, pero que son los chips para inteligencia artificial más rápidos del mundo. Entonces, supongamos, con los chips actuales, que están sosteniendo la infraestructura, digamos, de ChatGPT, cuando tú preguntas algo, ves que te responde, digamos, dos líneas, o cuando está muy veloz, párrafo a párrafo. Ya. Con estos chips vas a poder ver 200 párrafos en un segundo. Eso es la magnitud de velocidad que también tengo previsto para Gaia. Porque al final la inteligencia artificial es todo operaciones de matrices. Y mientras más rápido se realicen esas operaciones matemáticas de fondo, más rápido te respondes. No hay algo oculto. Es algo muy conocido que la inteligencia artificial es multiplicación de matrices. Y mientras más rápido puedas hacer esas multiplicaciones, más rápido vas a ver la respuesta tú como usuario final. Y entonces, ya desde el punto de vista técnico, el problema de la velocidad de la recuperación de la información ahora la velocidad es inferior al segundo, pero la velocidad del modelo de IA es todavía 3-4 segundos. Para fin de año lo que tengo previsto es que todo el proceso en conjunto tome menos de un segundo, es decir, ver traducciones de una página, 2 páginas en menos de un segundo. Eso es técnicamente lo que es Gaia y en lo que todavía estoy trabajando. Ok, es como un plan a futuro. Correcto, sí, parte de esto es desplegar esta infraestructura todavía para fin de año con tecnologías que le pertenece a otros ganadores del Magnificent Fellowship. Ajá. Ellos son dropouts de Harvard y han creado esta tecnología. Entonces yo utilizo parte de su tecnología porque, bueno, los he conocido en persona, hemos hablado del proyecto y como les ha parecido interesante, pues tengo acceso a su tecnología a fin de año para poder conectarla con la mía y hacer un producto que yo creo que va a poner al Perú, no me gusta utilizar el término en los ojos del mundo, no me parece correcto, pero creo que al menos por primera vez en nuestra historia vamos a tener un lead global en algo, porque siempre hemos sido el patito feo en tecnología. Nunca hemos tenido algo que, digamos, a nivel global, hemos podido decir los peruanos, tenemos algo en lo que somos mejores en tecnología. Pero para fin de año, con estos modelos de inteligencia artificial a los que le estoy haciendo post-training, fine-tuning, he demostrado que haciendo, bueno, los mecanismos que tengo, que son bastante nuevos, se pueden obtener los mejores modelos de traducción, no solamente para lenguas originarias, sino para cualquier idioma. Francés, chino, japonés. Entonces, yo proveo los mejores modelos de inteligencia artificial para traducción, desplegados sobre los chips más rápidos del mundo para inteligencia artificial. Con eso creamos los mejores modelos de inteligencia artificial para traducción y los más rápidos del mundo, y por lejos, por lejísimos. Y ciertamente para fin de año, entonces mi plan para el Perú es ponernos en una situación de lead global en algo, en inteligencia artificial, en el sector de la traducción. Y bueno, pensándolo así, estoy muy contento porque es un plan que ya tengo en mente, que se está ejecutando y todo, ya aseguré la tecnología de los chips, los modelos de inteligencia artificial que estoy testeando, funcionan bastante bien. Es un plan, como te comenté, planeo poner al Perú por primera vez en nuestra historia en un lead global en algo para este fin de año. Bueno, ¿cómo es el proceso interno de Gaia para crear un traductor desde cero? ¿Qué lo hace accesible a otros? Bueno, Gaia es fácil de usar. Me gusta pensarlo así cuando pienso en los usuarios finales. Gaia es muy fácil de usar, cualquier persona. He visto que estudiantes universitarios, docentes sin experiencia en programación, cualquier persona puede usarlo. Eso es pensando en el usuario final.
Ya al nivel técnico, te comenté que es un proceso de recuperación de la información y de que la IA lea la información. Ahora bien, no es un proceso estándar porque, dado que son lenguas de pocos recursos, la inteligencia artificial nunca los ha visto. Entonces, utilizar métodos, por ejemplo, de recuperación por similitud semántica es imposible. Similitud semántica se basa en que ya has entrenado tokenizadores en estos idiomas. Y eso no ha pasado porque son idiomas de pocos recursos. Nadie los ha estudiado. No están incluidos en ningún dataset. Pensándolo en eso, los modelos, los algoritmos de recuperación de la información también son fundamentalmente diferentes a los de cualquier otros agentes de inteligencia artificial. Y bueno, lo más importante es que funciona. Es lo más importante Lo más que importante, funcione. funciona. ¿Y en qué etapa tú consideras que tu startup está en Gaia? ¿Validación, crecimiento o escalamiento? Crecimiento. Yo considero que está en crecimiento. Bueno, actualmente vamos a cerrar un contrato con una institución importante acá en Perú. No voy a adelantar cuál, pero ya está casi cerrado ese contrato. Lo usa Wikimedia Malasia. Si probemos la velocidad de estos chips, a fin de año estaríamos teniendo un contrato con Wikimedia, que opera a nivel global y que es la empresa matriz de, no sé si es una empresa o un NGO, pero la matriz, por ejemplo, de Wikipedia y de un montón de otras iniciativas. Pero también ya tengo proyectos con el gobierno de Paraguay, con una organización de Camerún y bueno, la próxima semana ojalá con el gobierno de Colombia. Y en este caso, a esta última mención que tú haces, ¿qué tipo de inversionistas se te han acercado y cuáles has rechazado o dudarías en aceptar? He hablado ciertamente, cuando estaba en San Francisco en mis últimas vacaciones, con inversores de los más top en San Francisco y les he explicado. Gaia no solamente es idiomas de pocos recursos, sino, como les había adelantado, para todos los idiomas del mundo. Y Google Traductor funciona horrible. La traducción no es humana. Y ChatGPT te hace traducciones, pero es muy lento. Entonces, si tú como empresa quieres traducir, digamos, 200 páginas, le das a ChatGPT, se va a demorar horas en hacerlo. Ahí es donde yo tengo la solución. No solamente te doy una traducción de la calidad de ChatGPT o incluso superior, sino que te doy a una velocidad no existente hasta ahora. Entonces, ya lo he comentado con inversionistas top de Estados Unidos y yo soy primero de construir la tecnología. Entonces, de hecho, para finales de año, para mitades de año, voy a tener la tecnología de demostración y ahí es cuando, eh, por eso que yo en este julio me regreso a San Francisco, a Silicon Valley, ya para levantar capital. Es un tema que ya lo he hablado con inversionistas, les ha gustado la idea, porque el problema es muy, muy claro, ¿no? Google Traductor, la traducción, por ejemplo, si tú a un Google Traductor le das traducir página web, es horrible. Entonces, y esto que hablamos español. El español tiene un montón de data de entrenamiento en Internet. Ahora piénsalo en otros idiomas, tienen menos recursos como el malayo, pero el malayo lo hablan millones de personas en Asia. El tailandés también, por ejemplo. Y pensando en eso, yo creo que con Gaia va a ser muy fácil avanzar a partir de esta mitad de este año. Y ciertamente, aunque el objetivo es global para todos los idiomas del mundo, eh, y el levantamiento de capital no se va a hacer tanto con estos idiomas de pocos recursos, sino con estos idiomas que tienen un montón de data de entrenamiento, el chino, el japonés, el español. El enfoque va a estar ahí porque eso tiene más rédito comercial. Eh, pero ciertamente va a haber una división que se va a encargar de seguir trabajando en estos idiomas de pocos recursos para proveer de tecnología de traducción a todos los idiomas del mundo. Claro. Y por ejemplo, hace poco también acabas de comentar, ¿no? Que por ejemplo Google Traductor tiene como, hace palabra por palabra, por ejemplo, de forma literal, por así decirlo, ¿no? Es muy literal, no diría que es palabra por palabra, pero es muy literal y entonces cuando uno lo lee, no siente y no confía tampoco. Porque a veces encuentras términos y dices, pero no debería estar acá, entonces confío o no confío en la traducción, ¿qué tal si? Claro. Y cuando estás investigando, por ejemplo, lo incluyo o no lo incluyo, porque puede ser que esté mal, le esté dando información incorrecta. Entonces, pensando en la calidad de las traducciones, esto
va a ser mucho mejor, ya es mucho mejor que Google Traductor, pero como te comenté, el tema es la velocidad. A ChatGPT tú le puedes dar 2 párrafos, te lo va a traducir de manera preciosa, muy entendible, de manera correcta, pero lo hace lento. En cambio, Google Traductor te traduce 50 páginas en 5 segundos. Claro. Entonces, hay esa disyuntiva actual que ya no va a haber a fin de año, porque con Gaia se va a solucionar ese problema. Estoy muy seguro de eso. Como te dije, es una tecnología que ya ha asegurado, los modelos de inteligencia están disponibles, y confío en que Gaia va a ser esa plataforma de esa infraestructura, no tanto de atender a usuarios finales, sino va a ser infraestructura. Nosotros le vendemos esa infraestructura a otras empresas que quieran implementar esta traducción en sus plataformas. No necesariamente vamos a atender a usuarios finales. Ese es el enfoque que tengo, más de infraestructura. ¿Y cuál es el modelo de sostenibilidad financiera de Gaia? ¿Y es monetizable o busca escalar como negocio como herramienta pública? Es escalable, creo yo. Como te digo, actualmente ya vamos a cerrar un contrato con una institución acá del Estado peruano. Y bueno, por la parte comercial también. Cuéntame, qué dice nuestro país respecto al hecho de que un joven sin computadora en un inicio haya creado algo que ni el Estado ni las universidades han podido lograr? Yo creo que, bueno, hay un sentimiento de alegría generalizado con las personas con las que he podido hablar, pero creo que debería de decir más de las personas del interior del país. Deberíamos pensar en eso cuando salen este tipo de noticias. Creo que es una prueba de que hay talento, mucho talento en el interior del país, y que los COARs son la forma de educar. Los COARs, el tipo de educación que me brindaron, creo que es lo que me ha permitido convertirme en la persona que soy. Así que este tipo de noticias, claro, está muy bien que alegre a la población peruana, pero debería dejar una lección. Una lección de que invertir en la educación es lo que realmente soluciona los problemas. Una lección de que ir hacia un sistema educativo muy similar o igual a los de los COARs debería ser el objetivo que debería tener el país en el mediano y largo plazo. Entonces, ciertamente, me he reunido con autoridades de todo tipo, tanto académicas como del Estado, y como tú comentas, era algo que antes no se podía. Por supuesto que se quería, pero no se podía. Eh, los avances en la inteligencia artificial son lo que hacen posible esto. Y bueno, también porque le puse un poco de voluntad y esfuerzo. ¿Y cuál tipo de innovación premia el Perú y cuál ignora? Yo diría que somos un país que no invierte en innovación. Estamos acostumbrados, en cierta medida, adormecidos en procesos tradicionales, es decir, en seguir haciendo lo mismo que hemos hecho antes. No tenemos un proyecto a largo plazo que sea ambicioso, porque creo que como peruanos nos hace falta tener más ambición, plantearnos metas más ambiciosas, quizás más allá de nuestras posibilidades, pero que ciertamente nos ayudarían a crecer como personas. Yo lo relaciono mucho eso con el autoestima. Si imaginamos al país como un ente viviente, como un individuo, cuando ese individuo se va a plantear metas mucho más ambiciosas, cuando tiene bastante autoestima, cuando se siente muy orgulloso de sí mismo y de quién es. Y ciertamente nos falta mucho eso, en eso. El sentido Como de pertinencia. ese sentido de pertenencia, exacto, y ese sentido de unidad también, de sentirnos que somos completamente iguales a cualquier persona. Si yo soy de la sierra, me siento igual a alguien de la costa, me siento igual a alguien de la selva. Ese sentido de unidad, de pertenencia y más autoestima es lo que nos falta como Estado o nación para invertir en proyectos más ambiciosos, que sean más innovadores y que nos pongan en una situación de ser un lead global en algo, que es algo que no hemos tenido. Y ciertamente esas son las razones por las cuales creo que no tenemos innovación de escala global y que sea realmente revolucionario, sino simplemente tenemos
innovaciones que son copias muchas veces de lo que ya se hace en otros países, o que, bueno, solamente permiten hacer poco más de lo que ya se puede hacer. En ese sentido no son innovaciones realmente revolucionarias, es algo que Ujú, yo he notado en el ecosistema nacional. claro. Cuando comenzaste o iniciaste en un inicio, ¿hubo alguna institución como por ejemplo la PUC o te haya ayudado a construir o todo lo empezaste desde cero tú? Lo empecé desde cero yo. Siempre he tenido el apoyo de Tyler Cowen y el programa de Emergent Ventures en Estados Unidos. Siempre han sido ellos los que me han apoyado, los que me han financiado. De acá de Perú ciertamente no he recibido apoyo. Así en financiamiento directo, obviamente sí en educación. Eh, Me he educado, me he formado en diferentes proyectos del Estado y en Católica. Pero lo más importante, se subestima la importancia del dinero. Se necesita dinero para todo, para viajar acá. Si quieres entrevistar a tal persona, tienes que viajar, ahí tienes que comprar los recursos. Si quieres recolectar material, tienes que viajar y recolectarlo ahí pagando muchas veces. Y en el caso de la inteligencia artificial, si quieres entrenar modelos, tienes que pagar. Entonces, la importancia del dinero es crucial en estos casos. Y son situaciones en las que sí he recibido apoyo del extranjero. Siempre apoyo del extranjero de Estados Unidos. Y bueno, yo bastante agradecido en ese sentido. Eh, ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Porque se me fue. O sea, si tuviste apoyo por parte de alguna institución como la PUC o otro en la parte también de infraestructura, Ok, los medios económicos. claro. Eh, lo que, lo que estaba pensando era de que se tiende, y es una situación que he podido notar acá en Perú, a creer de que las ideas importan. Sí y no. Muchas veces ya me he topado con varias personas que te dicen, oye, no te puedo decir mi idea porque me la vas a copiar. No es cierto. Básicamente, los seres humanos tenemos muchos tipos de intereses como para que nos interesemos bastante en construir las ideas de alguien más. Así que si tú no lo haces, es muy improbable que alguien más lo haga. Es un esfuerzo de voluntad construir algo. Fue el caso de Gaia. Yo pude haberle comentado a 50 personas y nadie lo va a construir. Me iban a decir, oh, qué interesante, pero ahí iba a quedar. Entonces, desde el inicio siempre fue una demostración de la confianza que me tengo, de la voluntad que le puedo poner a mis proyectos. Ahora que funciona, todo el mundo dice, oh, qué interesante, ¿no? Pero te aseguro que si lo hubiese comentado a alguien como solo una idea, iba a morirse ahí. Entonces, desde el inicio siempre he estado solo construyendo esto, porque las ideas siempre generalmente le importan solo al individuo que las piensa. Me gusta mucho la idea de que menciones o enfatices en que la idea solo es importante para el que lo piensa, porque, o sea, una persona te puede escuchar, pero no va a decir nada al respecto, o sea, decir como que, qué interesante, pero ¿qué haces para ejecutar esa idea, no? Pues ese plan. Exacto. Solamente lo vas a ejecutar si te importa. Y generalmente ahí viene el hecho ya de que solo te importa a ti como individuo. Entonces, si esa idea se va a hacer realidad, va a depender casi al 100% de ti mismo, solamente. No existe eso de que alguien te copie la idea y lo construye. Es muy poco probable a nivel global. Así que, bueno, ya depende de uno mismo, depende de la voluntad, porque no es que cuando uno tenga una idea, ya tiene la idea y sigue pasos perfectos hasta construirlo. Eso nunca pasa. Uno siempre va aprendiendo en el camino. Eso es el testimonio de otras personas también que puede escuchar. Solamente construyes aprendiendo en el camino. Nadie tiene las ideas. Yo imaginé una plataforma sin código para hacer estas cosas, pero no tuve nada claro desde el inicio. Inclusive los costos eran enormes. Yo sabía que era así. Yo sabía que costear el servidor iba a costar 500 soles la hora, 12.000 soles al día. Al día era una monstruosidad. Eh, pero me importaba a mí. Entonces lo construí con esos costos. Y yo no sabía qué iba a hacer después. Porque lo construí y ya no sé qué hacer después, ¿no? Pero llegué a ese punto y me importaba tanto que solucioné ese problema.
Entonces, ahora Gaia es sostenible, es viable. En ese sentido vuelvo y enfatizo en el punto de que nadie te roba las ideas importantes al menos de la vida, y es un ejercicio de voluntad propia construir las cosas que te interesan. Bueno, acá me gustaría colocar o decir una cita. La mayoría de las plataformas de traducción como Google Translator, traducción, Mm. Microsoft no incluyen lenguas originarias peruanas, salvo el quechua y de forma muy limitada. ¿Cómo ha reaccionado una comunidad indígena al ver que su lengua como Gaya tiene alguna historia que te haya marcado? ¿Hay alguna historia que te haya marcado? Felicidad. Yo tengo un amigo que es docente shipibo conmigo, y yo un día le envío, o sea, en esos tiempos estaba utilizando Facebook, todavía el año pasado fue, eh, y encuentro uno de sus comentarios en una publicación shipibo conmigo. Como es mi amigo y tengo pocos amigos en Facebook, me apareció sus comentarios y dije, bueno, ya tenemos un traductor shipibo conmigo, así que voy a copiar este comentario, lo traduzco y le envío a ver qué dice. Y lo hice, y fue su reacción de felicidad, como que gracias hoy por WhatsApp. Ajá. Y es lo que me alegra, de que, bueno, de fondo es lo más importante. Lo importante es que funciona, siempre digo. Entonces ha sido esa reacción de alegría, del Estado peruano también están muy contentos. Y ciertamente cuando hago las demostraciones, ellos ven lo fácil que es y les sorprende. Nunca antes era imaginable para las personas acá en Perú al menos, o para cualquier persona, pensar así de sencillo es crear un traductor. Siempre ha sido una tarea titánica. Si me pones a mí 5 años atrás en el tiempo, me decían cómo construimos un traductor, cómo entrenamos un traductor con inteligencia artificial a un español, yo me quedaba en blanco, no sabía qué responder. Y ahora todo ese proceso pues ya no importa. Y lo que mencionaste del quechua es cierto. Tenemos un traductor, Google Traductor traduce para quechua, pero es que el quechua tiene muchos dialectos. Muchos dialectos. Entonces, igual que la aymara. Y eso es lo que he notado, de que hay investigadores de que están agregando dialectos del quechua y dialectos de la aymara. Y eso me encanta porque refleja realmente la diversidad lingüística que hay en el país. No hay un quechua unificado como Google pretende que lo usemos. Un solo traductor para todo el quechua. No es así. Hay varios dialectos. Y Gaia permite preservar esa riqueza cultural. Exacto. ¿Y cómo sueñas que Gaia, en un lapso aproximado de 10 años, que se use Gaia? ¿Para quién, por quién y para qué? Bueno, como están yendo las cosas, yo creo de que lo van a utilizar gobiernos para proveer de servicios a sus ciudadanos. En ese sentido, Gaia, si bien puedes ir y traducir a los idiomas que están disponibles ahí, no es su finalidad principal. Su finalidad principal es ser una plataforma de infraestructura que permita a gobiernos, que permita a empresas llegar a nuevas comunidades utilizando algo que los programadores conocemos como Application Programming Interface, es decir, unas cuantas líneas de código que te permiten utilizar el traductor en otras páginas web, en otros aplicativos móviles. Gaia, como yo lo pienso, es puramente infraestructura de fondo. No está diseñada para el usuario en general a nivel masivo. Ujú. Y bueno, disculpa, sí, para terminar de responder la pregunta, creo que no respondí bien. A 10 años, sí, muy sobradamente podríamos permitir traducción en más de 2000 idiomas, cubriendo cientos de millones de personas a nivel global, muchos países, y permitiendo que diversas personas se comuniquen. ¿Y cómo vamos a medir esto? Obviamente, con miles de millones de llamadas a nuestra Application Programming Interface. Es decir, que la infraestructura de Gaia se utilice millones de veces al día para traducir millones de textos al día, en todo tipo, en aplicaciones, en páginas web, para los casos de uso de gobiernos, para los casos de uso de empresas. Entonces, estoy muy confiado porque independientemente de la tecnología detrás, funciona muy bien. Y eso es lo que le importa cuando hacemos la demostración a otras instituciones, gobiernos. ¿Y qué es lo más urgente que el Perú debería hacer en la actualidad para proteger sus lenguas y culturas originarias? Bueno, como siempre, inversión. Y la inversión requiere presupuesto. Inversión en recolectar data de mayor calidad, eso es lo más básico para entrenar buenos modelos de inteligencia artificial.
inversión en recolectar más data y tienen data. Siempre, ya desde hace bastantes años ha habido traductores para lenguas originarias, pero no se ha documentado eso. Es decir, se han hecho juicios orales, juicios escritos, pero nunca se ha documentado esos documentos que se han creado a partir de eso. Entonces el Estado debería hacer un esfuerzo adicional por mantener un registro histórico en texto de todo lo que hace, y con eso pues sería mucho más fácil entrenar estos modelos de inteligencia artificial. Pero también, obviamente, esto no es un reemplazo para los traductores humanos. Si queremos seguir preservando estos idiomas, necesitamos más docentes, necesitamos más trabajadores públicos de cualquier área que sepan hablar estos idiomas. ¿Y cómo hacemos que sea atractivo que estas personas hablen estos idiomas? Porque cuando a mí me preguntan y me dicen, ¿y por qué las personas dejan de hablar estos idiomas? Para mí la razón es dual. Primero, por oportunidades económicas. ¿Por qué migra la gente de la costa, perdón, de la sierra, de la selva a la costa? Porque acá se gana más. Más oportunidades. Más oportunidades económicas. Al viajar acá, dejan de practicar sus idiomas. Y la lengua es algo vivo, solamente se mantiene si alguien lo habla. Y cuando lo hablas no te olvidas. Entonces, al migrar acá, se olvida. Y otro, que aunque mucha gente lo niegue, es la discriminación. No solamente discriminación por el idioma que hablas, sino también por el tono con el que lo hablas. Hay discriminación porque pareciera que hablas el español cantando, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, pensándolo así, hay dos razones. Uno es la razón cultural, que se tiende a menospreciar a las personas que hablan lenguas indígenas o que hablan dialectos. Y la otra es de que la gente, al viajar a zonas económicas donde se habla español, dejan de practicar su idioma y con eso se pierde. Y justamente, ¿cómo Gaia permitiría solucionar estos problemas? Más que nada mediante el enfoque económico, porque permitiría a estas personas entablar relaciones de intercambio económico con otras personas sin la necesidad de utilizar una lengua dominante como el español. Hace más de un año que estuve en Tailandia, yo no hablaba inglés. Y la señora que me vendía a mí, creo que ya, no sé cuál es el nombre del plato, pero era pollo frito con arroz y una cosa así, ya. Diga, el Plato pollo típico frito. de ella. Ya. Ella no hablaba inglés. Y yo sí, pero ella solamente hablaba tailandés. Entonces, ingresé a Google Traductor, le traduje lo que quería decir, lo entendió y me vendió. Y eso para mí fue como que, wow, o sea, podemos dar oportunidades económicas a personas en su mismo idioma con tecnologías de traducción. Y cuando lo pensé así, dije, bueno, yo estudio economía, todo lo veo como cuestión de incentivos. Con fines económicos. Claro, también. Pero más cuestión de incentivos. Entonces, si la gente ve que puede ganar dinero solamente hablando su propio idioma, lo va a hablar. Y eso es lo que permitiría estas tecnologías. Que si bien acá en Perú podemos decir, no, somos una población de 50.000 personas, son poquitos. No. Es porque generalmente acá en Perú abordamos problemas muy propios de nuestra realidad nada más. Pero en el mundo los problemas son muy grandes. Entonces, si bien es cierto, las lenguas indígenas acá en Perú la hablan 50.000, 100.000 personas, en Malasia lo hablan 2 millones de personas. Y lo mismo en las Filipinas, y lo mismo en Tailandia, y lo mismo en la India. Y pensando en esto, Gaia también se orienta a estas comunidades. Es decir, son comunidades enormes, que no tienen tecnología de traducción, y que Gaia va a permitir cerrar esos pechos. Y la última pregunta es, ¿qué le dirías al joven que hoy en día piensa que no tienen nada para empezar? Ni tiempo, ni máquina, ni fe. Bueno, ciertamente es complicado y uno nunca sabe. O sea, yo cuando inicié a estudiar en el COAR y todo eso, no me imaginaba que estaría haciendo estas cosas. Nadie sabe, inclusive cuando creé Gaia no pensé que llegaría tan lejos. Solamente es cuestión de empezar y ver qué pasa. Es cuestión de hacer cosas y ver qué pasan. Si yo iniciaría un proyecto ahora, que probablemente resulte bien de acá a un año como este proyecto que estoy haciendo, no lo sé. Es una cuestión de voluntad propia, es un ejercicio diario de voluntad propia para ver si funciona.
Nadie sabe, inclusive los mejores fundadores de startups, creo yo, que han creado Facebook, que han creado Uber, desde el inicio no pensaban, uy, esto va a ser una empresa de más de 1.000 millones de dólares. Nadie lo sabe. Y al igual que ellos no lo saben, al igual que yo nunca supe cómo estaría ahora, entiendo que esas personas no saben qué es lo que va a hacer en su futuro. Y aprovechen eh, esas varias oportunidades, esa disyuntiva de no saber qué hay en el futuro para intentar algo bueno. Si no sabes si en el futuro tienes algo bueno o tienes algo malo, intenta hacer algo bueno. Y hay muchas dificultades, por supuesto. Como ya te comenté, yo no tenía ni la más mínima idea de cómo iba a sustentar los costos, era imposible. Pero en el camino se aprende. Y es ese ejercicio diario. No es cuestión de yo me esforcé al inicio y luego todo salió perfecto. Inclusive ahora tengo que estar mandando correos y todo esto para que más gente se involucre en el proyecto. Es algo que aprendí en el COAR, el hecho de no tener celulares en el COAR, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace? Que hasta en tu tiempo libre vayas a la biblioteca porque no tenías nada más que hacer. Y eso hace que... Antes del COAR me gustaba trabajar en mis cosas, pero el COAR me volvió adicto. O sea, como que no pensaba en otra cosa más que en hacer mis cosas. Y es eso, es ese legado que traigo desde el COAR ya de que para mí trabajar todos los días ya no lo vea como trabajo, lo vea como la vida diaria. E invito a las personas a que trabajen más, a siempre ir la milla adicional en cualquier cosa que hagan. Si eres un chef, que trates de innovar con algo nuevo, que en vez de hacer lo mismo, trates de hacer algo más. Si eres estudiante, que en vez de estudiar lo que te han dado en clase nada más, investigues algo más. Porque es esa búsqueda que nunca acabe, eh, esa búsqueda inacabable de la perfección, de lo adicional, lo que hace que la gente haga cosas interesantes. Puede ser que no comercialmente viables, pero al menos interesante, que haga que tu vida misma sea interesante. Y creo que eso sería todo. Tu historia además nos recuerda las brechas existentes que existen dentro de nuestro país y hay silencios que duelen, pero también hay códigos que curan en este caso, ¿no? Y que cuando la innovación nace del margen y no busca un inicio, ¿no? Y que nace a partir de la innovación, busca justicia, ¿no? Igualdad para los demás jóvenes y para la población vulnerable, que es población indígena, disculpe, en este caso, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias.